Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, a la hora que usted decida escucharnos. Esto es Artistas en el Fin del Mundo y estoy muy contenta de un episodio más. Ya sabe, cada semanita estamos aquí constantes contándole cosas entretenidas, divertidas, muy enfocadas, porque tal vez el mundo sí se va a acabar, pero no sabemos cuándo. Y mientras tanto, el arte no para ni parará nunca. Y el día de hoy me acompaña mi querida Diana Palafox, que tengo el gusto de conocer ya de bastantito tiempo. Es bailarina, cantante, actriz. ¿Y qué más, Diana? Cuéntame, justamente eso queremos saber hoy. Muchas cosas. Bueno, sí, por lo que se refiere al arte, justo creo que yo me acerqué a través de las artes escénicas, pero en este momento incluso soy más activista cultural y gestora cultural que artista. No siempre estoy muy contenta con eso, pero sí, también ocupa gran parte de mi tiempo. Y que ha sido como un factor bien importante, porque bueno, cuando yo te conocí, te dedicas más como a la danza y el teatro, y en algún momento vi a una Diana cambiar un poquito ese rumbo, no dejarlo, que eso ha sido bien importante, pero sí cambiar un poquito ese rumbo, que creo que parte de una necesidad que viste en el mundo, ¿no? Sí, ay, no sé si yo diría que yo la vi, ¿no? Tal vez me encontró. Eh, pero sí, creo que sencillamente las circunstancias me llevaron. Ajá, gente que hace podcast como El Fin del Mundo, ¿no? Normalmente suele ver el mundo y darse cuenta que hay cosas ahí que no están funcionando tan bien, ¿no? Y que hay cosas ahí que podrían funcionar mejor y siempre está esa inquietud presente, ¿no? Pero sí, justo como dices, nos conocimos creo que en 2018, 19 más o Creo menos. que por ahí. Y pues que será a partir del 2020, pues fue que empecé a acercarme hacia el activismo y la gestoría. ¿Te cuento cómo? Sí me gustaría saber, yo tengo la idea o comparto esta perspectiva del sembrar semillas y de que en algún momento hubo una semillita sembrada en nosotras que dijo queremos ser artistas escénicas y que en algún momento hubo una semillita que se sembró en Diana para hacerse activista y gestora. Pues creo que sí. Así, long story short, todo inició cuando en la universidad yo tenía que hacer mi servicio social. Entonces, junto con dos de mis mejores amigos, nos ofrecieron un proyecto en una asociación civil que era de dar talleres artísticos en la colonia Morales y la colonia Saucito. Y pues ya, o sea, yo lo hice por mi servicio social, fue mi primera vez dando clases de teatro, di clases de teatro y expresión corporal y aparte pues estuvimos encargados de gestionar el proyecto, ¿no? Fueron 6 meses, servicio social, se terminó y hicimos un evento como de clausura y en ese evento sucedió una cosa así como muy loca porque invitamos como a los padres de familia, vecinos, etcétera. Y, y pues fue un evento muy hermoso, ¿no? Y nos dimos cuenta que mucha gente que no se enunciaba a sí misma artista, ¿no? O que decían que apenas estaban empezando, o que ya se decían a sí mismos artistas emergentes, eh, pues conectaron y se emocionaron y dijeron, es que nunca había pensado que podía usar el arte para hablar de lo que me duele, para hablar de lo que sueño, para hablar de mi comunidad. Y entonces, y tampoco, muchos dijeron, no sabía que había artistas potosinos, y pues fue en ese momento que dijimos, no, pues no se puede quedar como un servicio social de 6 meses. O sea, dijimos, no se puede quedar aquí porque ya hay personas que están confiando en lo que estamos haciendo y que definitivamente vemos que hay una necesidad, ¿no? Que no somos los únicos que pensamos que el arte sirve, sino que más bien, pues muchas personas aún no han tenido la oportunidad de experimentarlo, ¿no? Entonces, pues nada, a partir de ahí nos decidimos, creamos el proyecto Trazos Urbanos 2.0, tiene ya como 2 años y medio trabajando y pues lo hicimos sin saber qué estábamos haciendo, o sea, nos animó esa semillita, nos aventamos, pero la verdad es que no teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo y creo que en el camino pues hemos ido aprendiendo mucho y pues ya nos empezó a tecnificar el asunto, ¿no? Ya estamos hablando de derechos culturales, de cultura viva comunitaria, de gestión cultural y así, pero pues creo que todo empezó solamente de ver que el arte y la expresión conectaban con cualquier persona si se ponía al alcance, ¿no? Y pues ya. Creo que es súper importante para la gente que tal vez nos escucha en otros lugares, Trazos Urbanos tiene también muy enfocado el apoyo al arte local, que ha sido también
un reto y que ha sido muy complicado, porque sí pasó, ¿no? Hubo un momento en el que no sabíamos que teníamos tanta cantidad de compañías de teatro, de colectivos audiovisuales, de colectivos de que se dedicaban a la ilustración, a la pintura, a la danza, a todas las disciplinas artísticas. Y de hecho, por ahí realizaron un libro que tuvo hasta su presentación, donde hicieron una recopilación de varios artistas, ¿no? Sí, ese fue un proyecto que surgió como a raíz de la pandemia, justo, que queríamos hacer como una documentación de qué es lo que los artistas sentimos y creamos durante los primeros 3 meses de encierro. Y bueno, salió una cosa muy hermosa. Ese proyecto está acompañado de un proyecto de fotografía que hizo Nadia Campirano, también fotógrafa local, en el cual fotografía personas que no se consideraban artistas, pero que durante la pandemia empezaron a hacer actividades artísticas y encontraron pues ahí un gusto, un alivio, ¿no? Y sí, por ejemplo, esto que dices de que no sabíamos, no teníamos ni idea. En el 2020 hicimos un directorio de artistas potosinos y nos quedamos sorprendidos con la respuesta. A la fecha sigue creciendo y conforme vamos trabajando nos damos cuenta que sencillamente nos falta un mundo de gente y una vez que empiezas a hablar de artistas potosinos y buscarlos, salen hasta abajo de las piedras. Entonces creo que algo que también nos faltaba mucho como comunidad era conocernos y creo que en los últimos años, no solo nosotros, mucha gente se ha esforzado en fomentar más esta visión de comunidad dentro del lavando artístico, ¿no? Y que ya no sea tanto como peleas o que si ganas tú pierdo yo, sino más bien conocernos entre todos, apoyarnos y difundir nuestros proyectos. Creo que eso está padrísimo. Justamente me tocó ver desde un inicio Trazos Urbanos por azares de la vida, porque me enteré hasta después que estabas dentro del proyecto. Entonces está padrísimo. Ha sido, creo que, es que no sé cómo expresarlo, pero es que nos ha abierto como los ojos a quienes ya nos dedicábamos al arte, a quienes estaban con esa espinita, a quienes no se consideraban artistas, porque vinieron a ponernos en la mesa de lo que se tenía que hablar. Y nos empezaron a hablar de los derechos culturales que a lo mejor ni sabíamos que necesitábamos o que tendríamos que hablar de ello. Nos viniste a decir, y Trazos Urbanos también lo vino a hacer, ¿no? De el arte es político y que a lo mejor no sabíamos o no lo habíamos entendido. Y eso está padrísimo porque justo es una parte que he tenido la oportunidad de en comentarios o en charlas a platicarlo contigo, de lo político en el arte o el arte en lo político, ¿no? Y que ha sido súper importante, pero que la realidad es que muchas veces como artistas no sabemos, no queremos y no hablamos de ello. Sí, bueno, creo que venimos de una educación, todavía hace unos 5 o 10 años la cultura política en México era sencillamente de política no se habla, ¿no? O sea, no se habla porque significa problemas y bueno, podremos pensar en 1000 razones históricas por las cuales pensábamos así, ¿no? Pero creo que de entrada es difícil para todos hablar de política, ¿no? Y luego después nos educaron para pensar que político era solamente lo que pasaba en los partidos políticos y en el gobierno, ¿no? Y en la Cámara de Diputados por allá. Y pues estos últimos años creo que la sociedad civil ha empezado un poco a darse cuenta que no, que lo político está en todos lados. Y entonces para los artistas ha sido un reto empezar a darnos cuenta que si lo político está en todos lados, lo político también está en el arte y también está en lo que hacemos y lo que dejamos de hacer como artistas. Y en cómo lo hacemos o no lo hacemos, sí creo que hay un miedo, ¿no? Todavía, justo como dices, nos enseñaron así, ¿no? Que de política no se habla. Y entonces tenemos este entendimiento de que la política únicamente es lo que está ya en las áreas de gobierno. Y entonces hay un miedo cuando alguien nos dice es que lo político está en el arte. ¿Cómo? ¿Cómo nos dices eso, no? Y está este miedo. Y de verdad ha sido todo un reto empezar a hablar de ello, a pensarlo y entenderlo. Sí, y es que, o sea, está ahí, definitivamente está ahí. Y, ay, es que es difícil ejemplificarlo, ¿no? Sencillamente, toda nuestra forma de ser, el arte es una expresión de lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, ya sea de forma individual o colectiva, ¿no? Y entonces todo lo que nosotros sentimos y pensamos está codificado por todo lo que nos formó, ¿no? Nuestro estatus socioeconómico, las escuelas a las que estuvimos, los videos que vimos, las películas que vimos, las personas con las que jugamos. Entonces, claro que sí, todos tenemos una idea
sobre lo que debería de ser la organización del mundo, sobre qué está bien y qué está mal, sobre qué es justo y qué no es justo. Todos tenemos nuestras propias ideas. Y aunque nosotros no queramos, sin darnos cuenta, reproducimos esas ideas en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, si los artistas literalmente lo que hacemos es expresar lo que sentimos y lo que pensamos, es más que claro que todas nuestras visiones políticas van a estar plasmadas en lo que creemos y en el mensaje que transmita y en los lugares donde decidamos mostrarlo y en las personas a las que nos dirijamos. Entonces, pues creo que es necesario hablarlo porque lo que no se habla es como si no existiera. Entonces, si no hacemos consciente cuáles son estos mensajes que estamos reproduciendo y hacia quiénes les estamos hablando, pues corremos el riesgo de reproducir los mismos mensajes e incluso estar dañando de forma colateral a otras personas, ¿no? De manera directa o indirecta. Claro. Y es que creo que va totalmente con lo que dices, ¿no? Nos cuesta y como no lo sabemos, como no hacemos cuenta de ello, no lo hablamos. Pero entonces llega un punto en el que tenemos que entender a quién le estoy diciendo las cosas, por qué se la estoy diciendo, porque no es lo mismo mi contexto que el contexto de un municipio, de una capital en Oaxaca, de cómo es la Ciudad de México, ¿no? O sea, el contexto aquí en San Luis es distinto en todos sus sentidos, ¿no? Y entonces el saber, a lo mejor si estoy llevando un proyecto enfocado, no sé, a las infancias o a las adolescencias, ¿cómo lo estoy abordando? Porque no sé qué impacto va a tener para lo que ellos decidan hacer o para su futuro incluso, ¿no? Claro, y creo que tú lo sabes muy bien. Ay, sí, se me fue de la cabeza lo que iba a decir. Sí, se me fue de la cabeza lo que iba a decir. Ah, claro, que entonces se vuelve importante empezar a hablar de esto. Y es incómodo, pero creo que es muy importante porque sobre todo en el momento histórico en el que vivimos, en que hay tantas revoluciones sociales, tantos cambios, pues tanta efervescencia, híjole, ya si no lo haces por convicción, hazlo por miedo a que te cancelen, ¿no? Sencillamente porque hoy el ojo es mucho más crítico, el público es mucho más crítico y qué bueno, ¿no? Es lo que debemos de estar buscando. Entonces nosotros como creadores tenemos que preguntarnos constantemente qué estamos reproduciendo y creo que ya ha pasado mucho en esta ciudad, justo cuestiones donde observamos que se reproducen discursos homofóbicos, que se reproducen discursos racistas, violentos, machistas, gordofóbicos, etcétera, ¿no? Y que justamente creo que uno no siempre tiene que tener una convicción de hablar políticamente, porque el arte también es expresión individual y pues se vale, ¿no? Pero sí hay que ser muy conscientes desde dónde estamos diciendo las cosas y cómo las estamos diciendo, porque no estoy haciendo mi creación para guardarla en un cajón, la estoy compartiendo. Entonces, alguien más la va a ver. Creo que a veces ahí es donde nos falta, ¿no? Como el pensar como artistas, a quién se lo estoy diciendo y por qué se lo estoy diciendo. Como comentas, tristemente ha pasado y creo que viene de todo esto del miedo de no hablarlo, de no entenderlo, de no comprenderlo, la reproducción de discursos que, bueno, simplemente ya no van. La sociedad cada vez es más crítica, cada vez se cuestiona más y creo que eso es muy importante y muy bueno y que también está poco a poco dándose cuenta de que su voz suena y suena mucho, ¿no? Y que entonces pueden debatir y pueden cuestionarse y el mostrar algo que ya no es correcto, pues no está padre. Hace un tiempo por ahí escuché un pequeño como debate entre conocidos hablando de desde qué momento puedes fundamentar el mostrar no un discurso, sino hablar o evidenciar lo que está sucediendo y cómo se volvía un reto porque hay que tener fundamentado el por qué te estás burlando o el por qué estás usando esa acción, ¿no? Claro, no, pues sí, yo sí creo que tal vez fue la formación, educativa, pero creo que uno siempre tiene que tener muy justificado lo que está diciendo, ¿no? No podemos decir cosas porque sí. Pero justo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Que no podemos quedarnos sencillamente en decir, no, pues lo que dijiste está erróneo y ya, cancelado, ¿no? O sea, digo, ahorita lo dije como chiste, pero la verdad es que creo que una discusión que hemos estado empezando a tener en la ciudad de San Luis Potosí es que todo el año pasado y el antepasado fue empezar a hablar de lo político dentro del arte, empezar a criticar ciertas estructuras, ciertas formas de que siempre son los mismos, de el nepotismo en la gestión cultural, etcétera. Pero ahora creo que estamos llegando a un momento en el cual decimos, no podemos quedarnos ahí, o sea, no podemos quedarnos en la pura crítica, no podemos quedarnos en la cancelación. Creo que más de uno o más de una lo ha vivido en este momento.
creo que tenemos que llegar al momento de pasar al diálogo, al momento de decir, pues sí, reconozco, entender, ¿no? Que quien ha hecho algo, pues que no estuvo tan chido, pues entender desde dónde lo hizo, por qué lo hizo, pensar en justicias restaurativas, en diálogos y en cambiar la forma de interactuar y de resolver, porque si no solamente, pues, las personas que cancelamos o los colectivos o las compañías que cancelamos no dejan de existir. O sea, siguen existiendo, ¿no? Entonces, no podemos arriesgarnos sencillamente a cancelar, sino creo que estamos entrando ahora como ciudad a un momento de diálogo. Y que es bien importante, lo mencionaste hace un momento, las pláticas incómodas. Sí, es incómodo, eso es cierto, pero sí, yo creo mucho en justo en el diálogo y en el que si no hablamos las cosas no van a tener una solución, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve si eso es que ya no voy a consumir a tal persona o el arte de tal persona? Bueno, pero a lo mejor puede pasar porque todavía estamos aprendiendo, día con día estamos aprendiendo, nos estamos acercando a estos nuevos discursos que hace 3, 4, 5 años, pues no conocíamos, ¿no? Y que incluso hasta varía, por ejemplo, a personas que son de contemporáneas nuestras, que están en los 20, pues hace algunos años, o sea, no sabíamos, porque en la escuela no se nos habla de ello, en casa muchas veces no se nos habla de ello. Entonces, hasta este momento en el que empezamos a hacer nosotras cosas por nosotros mismos, a enfocarnos en lo que nos gusta, acercarnos más al arte, en el que nos volvemos más cercanos a estos discursos, ¿no? Creo que es un tema bien importante, Diana, porque a mí, por ejemplo, fue una de las personas que les costó y que yo me quedaba, es que ¿cómo que hay política en el arte? O sea, yo decía, bueno, es que sí hay comedias de los políticos, pero no terminaba de entender la importancia del discurso, ¿no? Y de buscar todo eso. Y es que, ok, creo que tal vez ahorita nos estamos concentrando mucho en el discurso, pero es que no es solo el discurso, creo que lo hemos hablado en otros espacios que nos hemos encontrado, ¿no? También es la forma de trabajar, el quién tiene la voz, cuándo tiene la voz, cómo se toman las decisiones en los espacios, cómo se elige quiénes aparecen ante las cámaras y quiénes no, quién firma, quién recibe el dinero, quiénes reciben dinero, cómo se distribuye, la transparencia de las convocatorias. Es decir, no solamente se trata de qué hablamos y a quiénes lo estamos haciendo, sino también de la forma en que nos gestionamos. Y pues, o sea, está en todos lados. Sí, creo que ahí te vas a la otra área que queríamos abordar, que es justo en esta cuestión de la gestión, ¿no? Ahorita que mencionas las convocatorias, pienso en más de una que salió o que ha salido y que uno las ve y las lees, las relees y es como, mi trabajo no vale eso. Lo que me estás pidiendo no vale eso. O en el caso contrario, que también ya lo vi por ahí, que bueno, hay una cuestión de... Pues ya estamos aquí de vuelta de un pequeño corte técnico. Ya saben, las inminencias aquí de las cosas técnicas que pasan, siempre pasan. No ha habido, no, solo una vez en la vida no me pasó, pero es que tuvimos como pausas para comer, entonces las cosas técnicas descansaban. Pero bueno, estaba yo hablando de esta cuestión de las convocatorias, ¿no? Ha habido muchas que uno las lee y dice, se desanima. Como artista te desanimas porque dices, es que mi trabajo no vale esto, lo que están ofreciendo. Hubo por ahí una aquí en San Luis que... Varias, pero una que tengo muy presente que ofrecía a los muralistas una miseria. El trabajo de un muralista no vale eso, o sea, no es ni el material que utilizan, ¿no? Entonces, se me hace como muy triste, pero también hay otro lado de las convocatorias en las que debido a los miles de recortes que ha habido a los presupuestos de cultura, recuerdo una muy presente que en pocas palabras nos decía como, si no escogemos tu proyecto no es porque no esté chido, es que tal vez no tenemos el fondo suficiente para patrocinarlo, ¿no? Para apoyarlo. Y se me hacía como, yo decía, híjole, o sea, ¿en qué momento hemos pasado a que la convocatoria tenga que avisar? Que no es que mi proyecto no esté chido, es que no hay varo. Ya, ay, no sé, yo te diría que yo ahí estoy como en dilema, o sea, estoy verdaderamente en dilema con todas las convocatorias. O sea, sí creo que si alguien va a sacar una convocatoria, o sea, mija, hazlo bien o no la hagas, ¿no? Creo que ya hemos visto muchas, justamente nos ha tocado trabajar como interviniendo, ¿no? En algunas de esas. Sí, o sea, así, escuchas. Si estás haciendo una convocatoria, hazla bien o no la hagas, ¿no? O sea, definitivamente. Y también hay mucha gente que de pronto hace convocatorias para tomar trabajo gratis y no pagarlo, que también ese es otro riesgo.
Creo que nosotros como artistas pues nos toca estar muy, muy al tiro leyendo las convocatorias, no una ni dos, sino 3 o 4 veces antes de mandar algo, porque muchas veces en la redacción hay ahí eh, lagunas, truquitos sobre propiedad intelectual, sobre el pago, etcétera, que creo que sí es muy importante pues cuidarnos. Pero te digo que yo no sé sobre como esta cuestión del financiamiento del arte. Para mí es un gran dilema y de verdad es un dilema que no he podido resolver, porque por una parte tenemos toda esta creación artística financiada por gobiernos, ¿no? Que creo que, pues sí, a huevo, ¿no? O sea, nuestros derechos culturales, los gobiernos, por supuesto, deben procurar activamente que la población tenga acceso al arte y la cultura. Mm, pero hay muchos, y seguramente hay muchas personas, y que luego les cuento, que pueden hablar de esto mejor que yo, ¿no? Pero hay estudios también sobre cómo el que existan estos financiamientos de gobierno afectan el mercado del arte y hacen que los artistas y los colectivos seamos codependientes, seamos dependientes del dinero que inyecta el gobierno al sector cultura. Y entonces nunca cobramos nada, no sabemos cobrar, y entonces pues el mercado del arte está limitado en su crecimiento porque siempre va a ser limitada la cantidad de dinero que el gobierno pueda dar. Y además cada vez va a ir reduciéndose, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? Así como hacemos convocatoria, pero entonces, ¿cuál es la opción? ¿La autogestión? ¿El modelo empresarial? ¿Pedir financiamientos a empresas? ¿O trabajar de forma comunitaria gratuita porque el arte es por amor al arte, pero los artistas también comemos? Entonces, es un gran problema. Creo que tenemos que problematizar más y acaso, pues, pensar en diversificar, ¿no? Que tal vez no todos los proyectos son para convocatorias y tal vez no todos los proyectos son para recibir dinero de ellos, pero creo que ya ahí será cuestión de que justo, ¿no? Si tenemos muy claro por qué hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos y con qué intenciones, pues pensemos en qué herramientas de financiamiento utilicemos para cada uno de nuestros proyectos. Y creo, sin olvidar siempre, que si uno es artista y vive de ello, pues primero hay que comer, ¿no? O sea, creo que ahí sí de pronto nos meten mucho la idea de que si somos artistas tenemos que hacerlo por amor al arte y cobrar es porque somos unos egoístas. Bueno, vivimos en un sistema capitalista, ¿sabes? Necesitamos comer. Claro, no vivimos del aplauso. Yo sé que mucha gente dice eso y a veces siento que es tan real, o sea, porque lo he escuchado tantas veces, es que viven del aplauso. No, gente, el aplauso no nos da de comer. También tenemos que comer, tenemos que pagar servicios, renta, tenemos que vivir, básicamente. Y si bien la mayoría que hacemos arte, que nos dedicamos al arte, estamos ahí porque amamos hacer arte, porque sí, yo siempre brindo por cambiar al mundo haciendo arte, porque lo creo. Creo que el mundo sí puede cambiar poco a poco con el acercamiento al arte, con que la sociedad de verdad se acerque, haga o sea observadora de arte, ¿no? Pero pues también hay que comer. Y entonces por eso se convierte en que muchas veces tenemos un trabajo real, estable, para seguir haciendo arte porque no podemos terminar de vivir del arte. Sí, sí, y creo que generacionalmente, o sea, digo, creo que siempre ha sido, pero en este momento es todo un fenómeno. Justo hablaba con un amigo que es escritor y le decía, güey, tienes que escribir una antología de cuentos que se llame así de que los artistas que hacían teletrabajo, ¿no? O sea, creo que hay toda una ola de artistas de nuestra edad que trabajan como en estas empresas de telemarketing para poder pagar la renta y en su tiempo libre ser artistas. O sea, creo que incluso hay hasta ahí que una potencial investigación de qué porcentaje de gente que trabaja en telemarketing tiene proyectos artísticos laterales, ¿no? Sí, ahora que lo comentas creo que sí, porque justo son estos trabajos que tienen horario flexible o la posibilidad de dar el tiempo, de tomarte el tiempo para seguir haciendo tus actividades artísticas, ¿no? Pero que entonces se vuelve nuevamente el que no se busca o no se termina de aceptar la profesionalización del arte. Sí, y creo que ese es justo un agujero, ¿no? Un agujero negro, porque justo si tienes artistas que solo son creadores en sus tiempos libres, después de comer, limpiar la casa, trabajar, cuidar a la familia, etcétera, etcétera, tienen que 2, 3 horas a la semana, 5 horas a la semana para dedicarse a su arte y entonces forzosamente la cantidad y la calidad de arte que estés creando no va a ser la misma a que si esta persona o estos grupos pudieran dedicarse de tiempo completo. Entonces,
esa es también parte como la responsabilidad de quienes somos consumidores. De pronto, pues sí, tenemos que pagarlo, ¿no? Porque nos quejamos de que no vienen las grandes obras de teatro, que no hay grandes escritores, que etc. Y bueno, pues es que es un mercado que al menos, y creo que eso pasa en todo México, fuera de la Ciudad de México, pues está apenas creciendo, desarrollándose, porque no ha tenido las oportunidades, no tiene la infraestructura para lograrlo aún. Y pues tenemos que Sí. irlo haciendo. Exacto, creo que es bien importante porque sí he escuchado, me ha tocado escuchar como de que es que aquí no teníamos un teatro lo suficiente grande para que vengan grandes producciones. Pero aquí hay muchas producciones, ¿a cuántas ves, no? Y también me pasa que creo que hay una cuestión de que quien consume no está dispuesto a pagar lo adecuado porque no conocen el trabajo que hay detrás de una puesta en escena, de una exhibición visual, de arte sonoro. O sea, no conocen el trabajo que hay detrás de todo eso. De verdad, a veces pienso que como sociedad vemos una función, una pintura, una fotografía, escuchamos una canción y como que de alguna manera pensamos, bueno, ahí está. Bueno, pero no está ahí nada más porque sí, hay todo un trabajo de gestión, producción, ensayos, prueba y error, ¿no? De seguir haciendo las cosas, de estarlas intentando, pero que muchas veces no se conoce todo lo que hay detrás y entonces las personas no están dispuestas a pagar por ello. Creo que diste en el clavo. Esa es, ajá, como ves, tengo más dudas que respuestas. Esa es otra gran incógnita que he estado pensando yo en compañía con las compañeras de Trazos Urbanos, que nos preguntamos como, bueno, ya vimos que hay un montón de artistas, que hay un montón de contenido, que todos, casi diario hay algún evento, algún taller, alguna clase. Sin embargo, ahora lo que estamos observando es que hay oferta hay, cada vez más profesional, cada vez mejor hecha. Sin embargo, el público no está. Y siempre somos los mismos. Siempre nos encontramos. Entonces, ahora como este año justo traemos la pregunta de, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué el público, o sea, sí hay más gente en esta ciudad? ¿Por qué estas otras personas no están consumiendo estos productos artísticos y culturales? ¿Por qué no? ¿No se enteran? ¿O no les importa? ¿O no les interesa? ¿O no se sienten invitados? Entonces, pues no sé, justo son preguntas que estamos trabajando, pero creo que diste una grandísima idea, ¿no? Uno no ama lo que no quiere, perdón, uno no ama lo que no conoce, y sí, pues si solamente vemos el producto terminado, es imposible que le agarremos cariño, ¿no? Si no conocemos todo lo que hubo detrás. Entonces, pues creo que esa es una gran clave. Tal vez, ajá, tal vez a ti también te podría servir pensarlo, ¿no? Quizás si damos a conocer más sobre nuestros procesos creativos y de trabajo, podríamos acercarnos más al público. Sí, creo que es una parte bien importante. A mí sí me pasó alguna vez escuchar a una persona después de una función decir como, es que es mucho por 2 horas o un comentario así, ¿no? Y yo pensar como, bueno, pero es que yo tengo que llegar a montar desde las 10 de la mañana y además ahorita tengo que desmontar porque es un espacio abierto, ¿no? Entonces hay todo un proceso, además tuvo un proceso de investigación que nos llevó a la creación, que se convirtió en lo que usted está viendo, ¿no? Pero yo lo pensaba como desde mí, ¿no? Desde mi persona, de decir, o sea, desde escuchar el comentario y decir, bueno, pero es que su boleto, pues no es ni para que yo coma, oiga, como pensarlo desde ahí, pero sí creo que si acercáramos a las personas a nuestros procesos, a contarles toda la investigación, toda la creación, el momento, ese trabajo de mesa, al menos en el área de las artes escénicas, esos bocetos en los visuales, si los acercáramos como todo esto, que también creo que sí hay de repente un ligero acercamiento, porque, bueno, afortunadamente y gracias a, ahora sí que el boom que tuvieron las redes sociales con la pandemia, tuve la oportunidad de ver por ahí, por ejemplo, un saludo a Citlali, que es una artista increíble, pintora, ver, por ejemplo, varios videitos que subía de su proceso, ¿no? Desde el lápiz, el pintar, todo, Dan Soto, que también esto de la producción, y decía, bueno, es que sí hay un ligero acercamiento que vemos, pero a lo mejor quienes lo estamos viendo, a lo mejor lo estoy viendo yo que también me dedico al arte, ¿no? Claro.
Bueno, sí, saludos a Citlali. Es que Citlali, además de artista, es una gran comunicóloga y se nota en la gestión de su trabajo. O sea, yo creo que es una persona que supo aprovechar muy bien su educación universitaria para su carrera artística. Y sí, pues ahí se nota. Pero justo creo que tienes razón. De pronto hablamos a un público que ya existe. Pero bueno, o sea, pongámonos a pensar cómo podemos crear estos nuevos públicos ajá, ahorita a mí se me ocurrió que esa puede ser una forma. Otras, la verdad, no sé, literalmente estoy estudiando para aprender, o sea, literalmente ahorita estamos en un proceso de estudiar sobre formación de públicos para entender qué es lo que está pasando. Esperen nuestros nuevos posts de... Sí, sigan a Trazos Urbanos 2.0. La verdad es que suben muchas cosas muy interesantes. Últimamente, al menos en este momento en que estamos grabando, hemos estado hablando un poquito de los derechos culturales, que son muy importantes, pero también un montón de contenido que han hecho a lo largo de ya estos 2 años y medio, que es padrísimo. A mí me pasa que ahorita que pienso, ¿no? Cómo hemos ligado nuestras carreras a lo artístico, porque justo la vida nos dijo que si estudiaba yo arte dramático, pues me iba a morir de hambre, ¿no? Y peor aún, escuchar tantas veces esos nos, pues sí de repente detienen a uno. Pero cómo el ligar, no sé qué carreras tengan o qué áreas estén dedicados los chicos de trazos urbanos, pero me imagino, o sea, cómo ligarlo a estar hablando de gestión cultural. Pues te digo que nos pasó, o sea, quienes lo empezamos, que fuimos Emilio, Mike y yo, pues estudiamos los tres relaciones internacionales. Actualmente, pues también está Diana Olivares y Ale y Mariana. Mariana es diseñadora gráfica, Ale es maestra y Diana es licenciada en negocios internacionales. Entonces, pues como que nada que ver, pero justo nos hemos dado cuenta que todas las personas que han atravesado por trazos siempre tienen algún interés por el arte y la cultura y practican activamente algo, ¿no? Ha habido pintoras, arquitectos, artistas escénicas, bailarinas, o sea, siempre tenemos ahí un interés y creo que fue justo darnos cuenta que, justo Trazos Urbanos nos hizo darnos cuenta que muchos de nosotros, o creo que todos los que hemos estado ahí, en algún punto tuvimos ese sueño y por muchas razones, entre las cuales está la que dices, ¿no? Como este temor al morirse de hambre, pues lo dejamos de lado y lo pusimos como un hobby extra o tal cual lo abandonamos, ¿no? Y luego la vida nos llevó a acercarnos a la gestoría cultural y pues sí, hemos hecho cosas y nos interesa trabajar como en la cultura para todos, todas y todes, pero paralelamente creo que ha sido un proceso de descubrimiento personal. O sea, nos ha llevado a darnos cuenta que, pues que podemos ser creadores también, ¿no? Que no solo somos gestores, sino que también pues podemos crear y recrearnos en la expresión artística sin necesidad de que sea nuestra principal ocupación. Aunque, por supuesto, genial, ¿no? Las personas que se atreven a vivirlo 100%. Está padrísimo. Te hacen un punto muy interesante que también me gustaría platicar contigo. Y es esta cuestión de que se ha encasillado muchas veces los puestos en la industria cultural en general, ¿no? El director, y es el director. No es actor, no es bailarín, no es cantante, es el director, el actor, el bailarín, el pintor. Bueno, ¿y por qué no poder ligar todo, no? ¿Por qué no el actor también podría ser un creador? Y que durante mucho tiempo creo que también es algo que ha empezado a pasar poco a poco, en el que los actantes se han vuelto también creadores, ¿no? En el que los que han estado como en esta otra área de recibir a lo mejor, entre comillas, indicaciones, han salido, bueno, yo también tengo ideas, yo también quiero hacer esto, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, la categorización nos da orden y el orden, pues, ajá, queramos que a toda la bandita cultural nos caga, ¿no? Pero sí es necesario la organización y el orden porque nos hace, pues, hacer que los proyectos sigan, ¿no? Y que funcionen. Sin embargo, el riesgo de la categorización, pues, es justo esto, ¿no? En toda la riqueza que nos podemos perder. Creo firmemente que no hay blancos ni negros, siempre hay que como estar navegando en esa como continua exploración y pues sí, o sea, el orden sirve, pero entonces tal vez, como dices, pues nos sirve cada nuevo proyecto replantearnos el orden. Tal vez en esta siguiente producción, pues el director no va a ser el director, tal vez el director va a ser actor,
y entonces, digo, hablando de una producción teatral, ¿no? Y tal vez el técnico pues va a ser escritor y tal vez la actriz va a ser directora. Y creo que sí hay mucha riqueza y sobre todo que quedarnos siempre con los mismos roles nos limita mucho. O sea, siempre que haces algo nuevo aprendes. Entonces, pues creo que sí hay que estar buscando continuamente nuestra formación. Y no solo hablo de la escuela, hay formación en todos En lados. todos lados, creo que de hecho está muchas veces en la calle y en lo que vemos y hacemos a diario, lo que consumimos a diario, que también creo que ahí sería importante volvernos un poco más críticos, ¿no? De lo que consumimos a diario. Me pasa que ahorita que lo mencionas, pienso en esa como rotación, al menos en cuanto a lo teatral, que es algo que estoy yo más cercana. Alguna vez platicaba con un director de la Ciudad de México y nos contaba como de, bueno, es que allá yo solo soy director. Aquí ustedes tienen que ser técnicos porque hay la necesidad de, porque no son compañías tan grandes para darse como de, ya están los técnicos, acá los de producción, dirección, acá están los actores, pues no tienen que rifarse a hacer las cosas y que creo que eso más bien parte de una necesidad de, bueno, tenemos que buscar, ¿no? Y entonces a lo mejor Diana también ya sabe poner luces, sabe moverle a las consolas y a todo eso, ¿no? Porque pues la necesidad nos ha llevado a aprender, pero que es muy rico aprender, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que usé Isadora, que puse algo en proyección, dije, ¿cómo se hace? Estaba muy emocionada porque pues son cosas nuevas que uno va aprendiendo, ¿no? La primera vez que tuve que mapear sola, un saludo a San Valerio, que es quien me enseñó todo esto, que dije, wow, o sea, puedo poner eso ahí. Y que era muy emocionante porque aprender, y creo que sobre todo en el arte, y creo que en todo en la vida, pero sí lo siento más cercano al arte, nunca se deja de aprender. Nunca, nunca, porque las cosas van cambiando, van hace unos días que grabamos con Andrea Olvera, dijo, DJ evolucionan. Sí, ¿no? O sea, van cambiando las cosas. Sí, y o sea, creo que sí es importante, como siempre en cada proyecto, tener nuestros roles y respetarlos, tener nuestras asignaciones de tareas, porque pues, si no, no, justamente como te lo decía este director, justo esa división del trabajo es la que hace que se puedan hacer proyectos más complejos, ¿no? Porque cuando uno es todólogo no tienes suficiente tiempo y energía ni manejo del estrés personal para poder estar en todos lados sin colapsar, ¿no? Creo que todos hemos estado ahí. Pero, digo, respetando que cada proyecto tiene su rol y todo, pues podemos jugar en nuestros tiempos libres, podemos jugar en nuevos proyectos, ¿no? Incluso creo que si nosotros estamos hablando de que estamos en una ciudad en la cual todavía no hay esa infraestructura, justo como dices, la necesidad, pues aprovechémonos de eso para aprender. O sea, qué gran error sería que si todavía aparte no hay especialistas, digamos, bueno, pues entonces no lo ponemos porque no hay especialistas, ¿no? No, pues mejor, pues por esa necesidad, entonces aprovechemos para aprender. Y sí es bien chido, la neta, yo en su momento, cuando era niña y estaba entrando a este mundo, yo empecé por el ballet y yo decía, amo el ballet y nunca voy a hacer nada más. Luego la vida me metió al teatro musical y dije, wow, amo el teatro musical y nunca voy a hacer nada más. Y luego la necesidad me llevó a acercarme hacia lo técnico y ya, ¿no? Ya en este punto ya dije, no voy a hacer solo una cosa, sigo aprendiendo de todas, pero pues lo que más me gusta, ¿no? Es la gestoría y la parte técnica y lo operativo, y me he dado cuenta que llegué a eso pues por necesidad, ¿no? Y probablemente si me hubiera quedado así cerrada, pues no habría encontrado este nicho donde hago lo que más me gusta. Creo que es bien importante porque sí nos lleva a aprender un montón de cosas. Yo también creo que llegué al área de lo técnico, de la producción, de todo, de lo que hay detrás, por así decirlo, porque me gustaba participar, o sea, de verdad era como, es que me gusta ver, la verdad ese es un secreto acá que voy a confesar, que yo iba al teatro musical y como no participaba activamente como personajes, bailarino o así, me gustaba hacer staff porque así podía ver las funciones desde dentro, o sea, tenía la oportunidad de verlos, o sea, uno lo tiene en la butaca acá, pero yo los tenía así, miren, cerquita. Eso me gustaba mucho eso, ¿no? Como tener la oportunidad de ver todas las funciones sin pagar. Claro. Y ver como todo el proceso que hay detrás, ¿no? Porque a lo mejor uno también esa es una cuestión que pasa, ¿no? O sea, mi economía nomás me daba para ver una sola función, pero yo quería ver todas. Entonces era como, o sea, hay veces que sí el apoyo está, pero pues también no está en la posibilidad a veces de uno. Pero es que aprender de todas las áreas, o sea, a mí me tocó aprender cómo entrar y salir siendo escenografía.
y creo que también es algo que te tocó vivir. Y de verdad, cada parte que compone una exposición, una presentación, cualquier disciplina artística, tiene un trabajo detrás increíble y que sí lo hay, pero creo que rara vez es de una sola persona. Muy rara vez es de una sola persona. Sí, creo que el arte es muy colectivo y lo colectivo nos lleva a lo comunitario. Sí, y volvemos, ¿no? Y por eso mismo no puede ser apolítico. Es que eso va totalmente de la mano, no va ligado en su totalidad, porque no hay forma de que no sea, porque ahí está, así de sencillo, y que sí, nos cuesta todavía de repente entenderlo, a veces no lo sabemos porque pues no se nos dice, y a veces no queremos escucharlo, también eso es real. Okay, sí. Nos cuesta, creo que es eso, ¿no? Que a veces como artistas, es que también creo que ha pasado, creo que ya casi no pasa, pero creo que en un momento también pasaba mucho que nos casábamos como con la escuela que nos formó artísticamente, ¿no? Y pues tampoco es así, digo, todos estamos aprendiendo día con día, no somos las mismas personas que hace 2 años, ¿no? Sí, los 2 años que teníamos de pandemia ya nos han cambiado. Bastante. Entonces es como... Y yo diría que... Ay, sí, creo que mucho tiempo se reprodujo esta idea de que los artistas éramos gente así como bien dañada, como que todos teníamos a huevo que estar deprimidos, tener problemas con la vida, de que como la narrativa de los grandes artistas y pintores famosos es como sí, es que sufría de depresión, de que su vida era un fracaso y así, ¿no? Y como que se ha forjado esta idea de los artistas como los incomprendidos, los depresivos, los que se los lleva a la chingada todo el tiempo. Y creo que es un mensaje muy dañino. O sea, creo que daña nuestra salud mental, nos hace creer que entonces tenemos que vivir de la verga. Y además, la otra narrativa del artista que se ha perpetuado es como del artista del ego, ¿no? Que es una diva y que es guau y que solo piensa en ella misma, pero es que ¿cómo no vas a adorarla si hace cosas increíbles, ¿no? Entonces, creo que esas dos son dos narrativas que se han dado sobre los artistas en general que son muy, muy dañinas. O sea, que tanto nos hacen daño individualmente como hacen daño verdaderamente a todo lo que podemos crear. ¿Por qué insistimos en crear desde lo triste cuando podemos crear también cosas muy maravillosas desde el amor, ¿no? ¿Y por qué glorificar el ego? O sea, qué horror estar creando desde el ego, qué horror estar creando desde el buscar constantemente ser reconocido y glorificado en lugar de buscar crear para la comunidad, ¿no? Entonces, creo que son mensajes que estamos empezando a aprender a soltar. Sí, creo que es cierto totalmente. Yo recuerdo por ahí alguna vez alguien comentar como, es que has de estar muy triste, ¿no? Por eso haces teatro. Y yo como, no. O sea, y si lo estoy, no creo que tuviera que ver con el que haga teatro, ¿sabes? O sea, como claro. Pero sí, justo estos dos discursos en el que o es desde el ego o es desde el dolor, ¿no? Y si bien sí hay proyectos que nacen desde lo que nos duele, pero desde lo que nos duele y queremos enunciar. Pero también hay muchos proyectos que están desde el amor, pienso ahorita, ojalá en algún momento vuelva, en Julián, ¿no? Un proyecto totalmente para la comunidad, para su comunidad, que era la colonia Julián Carrillo. Trabajos tan del amor y a veces sin encasillar a los artistas, ¿no? Como en que nos vamos a morir de hambre, en que tenemos que vivir jodidos, literal, porque si no, es que, ¿cómo vas a ser artista si vives en Lomas? No tiene que ver el dónde vivas para lo que quieres dedicarte, ¿no? O sea, si bien los contextos van a hacer que tu arte sea distinto, o sea, claro, porque pues todo influye y no vamos a despegar en su totalidad al artista de su arte, no es relevante, por así decirlo, el dónde vives para ser o no ser artista. A lo mejor sí en cómo es tu arte, pero no para ser o no serlo. Claro, bueno, hay toda una frontera ahí, ¿no? ¿Quién se dice artista y quién no? ¿Y por qué? Y es un relajo. Yo ahí como que cortaría o resumiría como diciendo, pues que no se nos olvide la autocrítica. Creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, sí está el criticar las estructuras, el criticar a los demás, pero también mucha autocrítica, ¿no? Porque si no, no vamos a salir de ahí. Totalmente, y creo que ahorita que mencionas de ser o no ser, o sea, nombrarse o no nombrarse artista tiene muchos factores, ¿no? Creo que se tiene también una idea
errónea, que creo ya habíamos comentado hace unos momentos, de que un artista es aquel que tiene una formación específica en ello, ¿no? Quien recibió una educación en pintura, danza, teatro, literatura, ¿no? Bueno, a lo mejor no, a lo mejor es artista porque la vida y las oportunidades que ha tenido y lo que ha ido creando se lo han permitido, ¿no? A mí me pasa que he escuchado algunas veces a personas decir como, bueno, es que no es artista porque no estudió, o sea, no es alguien de teatro porque no estudió en la estatal de teatro. Bueno, pero no tendría por qué ser así. A lo mejor le gusta y se empezó a acercar y empezó a recibir formación, por así decirlo, de la calle, ¿no? De distintos colectivos o grupos o de las personas con las que se empezó a juntar, ¿no? Ay, sí. Bueno, yo ahí es como todo el mito de la educación escolarizada, ¿no? O sea, ¿quién dice que esa es la única forma de aprender, la única forma válida de aprender? Pero sí, a la fecha creo que no sé, y ahí creo que nunca me atrevería a establecer yo como criterios de qué es lo que te puede hacer artista o no, porque creo que eso es algo bien personal. Eh, o sea, porque he hablado con gente que yo los veo y digo, wow, gran artista, ¿no? Así, de respeto, y les pregunto y me dicen, no, es que yo no me considero artista, porque yo no estudié de eso, o porque es que yo no vivo de eso, si yo no vivo de eso, no soy artista. O no, pues sí, pero como no lo hago diario, no es una disciplina diaria, pues entonces no soy bailarina. Entonces, no sé, ahí sí creo que cada quien tiene su criterio, Sí, ¿eh? sí, yo también creo que tiene que ver con el criterio de cada persona, porque incluso he escuchado a personas que sí recibieron como toda esta formación escolarizada, decir, no, es que no he tenido como ese gran momento, entonces yo creo que no. Y sin embargo, escuchar a otras personas que yo siempre lo digo como desde la experiencia personal. Yo sí me creo que soy artista escénica porque a lo largo de ya tantos años que me he dedicado a esto, creo que tengo las habilidades para hacerlo, pero que han sido meramente a base de experiencia, ¿no? De intentar y de hacer. Y creo que es eso, creo que viene desde una perspectiva propia, ¿no? El de, a lo mejor habrá quienes se los puede uno decir, ¿no? Justamente como, es que haces cosas bien chidas, pero que si ella todavía no lo siente, pues creo que es eso, ¿no? Esa es perspectiva personal desde uno mismo, decir, bueno, quiero ser esto, o sea, quiero nombrarme artista, o tal vez no. ¿O me sirve nombrarme artista? También es otro factor bien importante. Sí, creo que son muchos factores que son como dices, tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Porque sí hay, es que todo influye, o sea, no podemos, o sea, desde el contexto, desde cómo te sientas, desde cómo sientas tú lo que haces, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo decir, es que escribo bien padre, pero o lo contrario, no decir, no, es que no me gusta todo lo que estoy haciendo, o no convencerme, ¿no? Sí, pues como egresada de una licenciatura en Ciencias Sociales, puedo decirte, tras 4 años y medio de formación, que todo depende. Todo varía. Y todo cambia también. Todo es variable. Estudié 4 años y medio para decirte que todo Todo depende. es variable. Sí, yo estudié 4 para estar hablando aquí. No, la verdad es que sí, creo que es que todo en la vida es cambiable. Todo va avanzando, se va moviendo. Las personas cambiamos y aprendemos día con día. Creo que de verdad día con día se aprenden cosas nuevas. Y con eso pues va ligado todo el cambio y lo que uno perciba de sí mismo y de los otros. Todo se transforma. Eso. Sí, sí, totalmente. Todo se transforma y creo que es pensar si quisiéramos denominar o otorgarnos un nombre o un ser o no ser artista, sería preguntarnos, bueno, es que me parece muy bonito, pero a lo mejor preguntarnos, bueno, ¿qué queremos hacer mañana, pasado mañana o en 20 años, ¿no? ¿Qué queremos estar haciendo? Y a lo mejor de ahí partir a decir, bueno, sí soy artista porque en 20 años quiero que me nombren artista o quiero estar haciendo esto que es referente, ¿no? Creo que sería eso. Y que es una perspectiva muy personal. Claro. Creo que depende de cada quien. Diana, de verdad, es que a mí me fascina platicar contigo porque estás tan llena de sabiduría de estos ámbitos, de estas áreas que son padrísimas y que son importantes de hablarlas. Pues no sé si tengas sabiduría, pero me gusta hablar y tengo buena memoria, ¿no? Entonces, más bien es eso. Creo que son cosas que todos hablamos siempre, pero de pronto se nos olvida. Entonces, me he tomado como tarea personal recordarle a la banda continuamente que hay que hablar de esto.
Me consta. Me consta que es importante y que te ha tocado y que lo haces constantemente, ¿no? El recordarnos a quienes estamos cercanos, pues que es importante hablar de esto, que es importante tener pláticas incómodas a veces. Pero es importante, de verdad es muy importante. Diana, es un gusto siempre, siempre platicar contigo. No es la primera vez, afortunadamente, y espero no sea la última, porque sé que hay muchas cosas de las que podemos hablar que son bien importantes y que es que de verdad yo sí creo que sí vamos a cambiar al mundo haciendo arte, gestionando arte, hablando de lo que es importante hablar. Yo comparto. Creo que en eso estamos. Y es una cosa muy bonita que alguna vez dijiste, compartir saberes, compartir lo que sabemos y compartirlo con quien nos esté escuchando, con quien nos esté viendo de verdad. Hablemos de arte y de lo que necesita el arte, que creo que es súper importante. Entonces, Diana, de verdad fue un gusto tenerte esta noche por acá. De verdad, siempre súper amena la plática contigo. Está padrísimo. No, muchas gracias a ti y a Juanjo por invitarme. Pues espero con muchas ansias escuchar este y los demás episodios del podcast y de verdad muchas gracias por invitarme. Yo siempre quiero hablar. Entonces, pues aquí seguimos trabajando. Así es, y la verdad está padrísimo. Esperamos que puedas volver para una segunda temporada, a lo mejor tocar otros temas también muy importantes. Y pues bueno, el mundo se está acabando, pero el arte no para, ni parará, ni parará y nunca parará. O al menos creo eso y soy fiel creyente de que así vamos a cambiar el mundo, aunque se esté acabando. Así que esto fue un episodio más de Artistas en el Fin del Mundo y sigan las cuentas, unas gracias a Un Cuarto Estudio que nos permite hacer esto posible y de verdad síganos en redes sociales, siga todas las cuentas, siga Trazos Urbanos 2.0, hacen cosas bien chidas y nos vemos la próxima semana. Esto es Artistas en el Fin del Mundo.